Sean todos bienvenidos una vez más a Esperanza para el día de hoy. En este episodio estaré entrevistando a uno de mis grandes amigos. Podríamos decir que él fue mi guitarrista, el primer guitarrista que llamé mi amigo. Y él y su hermano fueron básicamente como mi familia, fueron como mis hermanos adoptivos. La semana anterior vimos el video de Moisés Vides. Esta semana vamos a ver el video de Alfredo García, donde hablamos un poco de nuestra vida juntos en el ministerio. Antes de seguir, lo voy a invitar que por favor se suscriba, le dé like al video y apriete la campana para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. A la vez, quisiera contarle, vaya a la descripción de este video para que vea los títulos de los capítulos de este video. Si no quiere ver todo el video, no hay ningún problema. Lo he dividido en capítulos para facilitarle a usted poder verlo. Ya no estoy dividiendo los videos en dos partes, sino es un solo video, pero puede ver los capítulos. Puede ver el video por los títulos de los temas que estoy tocando y que estamos hablando con mi amigo Alfredo García. Sin más preámbulos, gracias por dejarnos entrar a su casa y comenzamos. En el Centro Evangelístico como director. Obviamente, los que vieron ya la entrevista con Moisés saben que salí del templo cristiano porque Juan Ángel Castro, el pastor Juan Ángel Castro y su esposa Edith de Castro me contrataron para ayudar a establecer bien el departamento de música y me contrataron como director de alabanza. La carga era excesivamente pesada. No me acuerdo ni qué edad tenía cuando empecé. Pero cuando llegué y me casé tenía 25, acababa de cumplir 26. Es decir, estuve con ustedes como 5 años, tenía como 19, 20 años cuando empecé en el centro evangelístico. Obviamente, sin mucha experiencia, sin nada más que el deseo de servir. Ya en ese tiempo yo ya había venido de Durango, ya había trabajado 2 años para el Templo Cristiano, ya sentía que era tiempo para mí, para poder desarrollar y empezar a buscar mis propias aspiraciones y llegar a alcanzar lo que quería. Estaba estudiando, estaba haciendo un montón de cosas y en ese momento realmente me enfermé y terminé en cama por una semana. Estaba bien estresado, dormía muy poco, estaba soltero entre comillas, ya estábamos planeando boda con Lisette, a la boda que ustedes fueron, por cierto. Estuvo buenísima la comida. Todo el mundo se repitió en mi boda y nadie nos dijo nada. La boda era para 200 personas. Y al final me terminaron cobrando 310 platos. Y de repente voy viendo a la mesa. Y era todos mis amigos del templo, todos mis amigos del centro evangelístico y ustedes habían agarrado y se habían repetido. Gracias a Dios. No era el costo, pero lo importante fue que pudimos compartir ese momento con ustedes y en el caso tuyo y de Crisia, tu esposa. El punto es que vengo del centro evangelístico porque renuncié. Entonces te voy a contar esta historia rápido. El centro evangelístico estaba reestructurándose porque estaba creciendo y los servicios ya se habían multiplicado. De 2 se habían movido hasta 4 servicios, eran 3 en la mañana y había 1 en la noche. Yo tenía que estar en todo el día y estaba excesivamente cansado. Como estaban reestructurando y tratando de manejar administrativamente como lo pedía el gobierno, por obvias razones, especialmente por el hecho de que muchas iglesias en ese tiempo no estaban funcionando como, llamémoslo, administrativo y financieramente correctos, entonces empezaron a trabajar bajo un nuevo sistema que se llamaba Administración por Valores. Entonces, la primera reestructuración que hicieron fue en el departamento de música. Algunas cosas que hicieron, obviamente por mi inmadurez, no me gustaron. Entonces le dije, deme en el fin de semana para pensarlo y si no siento que sea para mí y no pueda dar el ancho, realmente no voy a seguir. Me fui a Guatemala, solo, a visitar a mi familia. Y le pedí al Señor y esta fue mi oración. Y por eso creo que fue que en el tiempo que llegué con ustedes fue bien importante para mí, porque era exactamente en ese momento que yo estaba creciendo emocional, espiritualmente, como líder, etcétera, etcétera. Fui a Guatemala, a una iglesia donde ni sé qué iglesia era, la iglesia de mi prima, un pastor que ni siquiera me conocía y le dije a Dios esto: Señor, dame una palabra, pero quiero que sea bien directo. ¿Me quedo o me voy? Estábamos en el tiempo de la alabanza y una hermana se levantó a profetizar, a dar una palabra y empezó a profetizar y mira, y agarré la palabra y la doblé y todo esto es de Dios, tengo que seguir. Pero
mi corazón no tenía paz. Cuando de repente en medio del sermón, a punto de terminar, digamos las 3/4 del sermón, se levanta una hermana y levanta la mano. Otra completamente diferente. Y le dice el pastor, sí que desea, se quitó el micrófono y le dice, Dios no me deja tranquila, tengo una palabra que dar para alguien. Por favor, pase aquí. Agarró el micrófono y dijo esto. Hay alguien que ha venido desde lejos porque está buscando una respuesta. Y la respuesta que Dios le está dando es esta. No, yo ya tengo preparado tu nueva asignación. Se bajó y se sentó. Eso fue todo lo que me dijo. Decime, ¿qué más claro podía decirlo? Regresé al centro evangelístico el lunes, presenté mi renuncia y ya la siguiente semana ya Carlos Mario me había contactado porque necesitaba ayuda, porque el Ministerio de Alabanza en Auditorio de Jesucristo estaba pasando problemas. Ahí fue donde llegué yo, de ahí venía yo. Contame, Alfredo, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia? Detrás de bambalinas en lo que yo andaba en Guatemala y lo que estaba pasando meses anteriores, que llevó al Ministerio de Alabanza a estar en donde estaban. No sé. Gracias, señores, por haber visto un capítulo más. Nos vemos hasta la próxima. No, hombre, mira, es que yo no era parte del Ministerio de Alabanza. Eso es lo que quiero que contés. Ese Ministerio de Alabanza que sentaron o que estaba en disciplina, yo había andado tocando con ellos, pero no era parte activa, es decir, bueno, estaba por serlo, mejor dicho, porque digamos que yo me conocí con ellos ahí por el 97, 98, cuando yo tenía 18 años más o menos. Y todos porque fuimos a un Montesión. Y ahí nos hicimos amigos. Bueno, un poquito antes de eso ya éramos amigos con Cristian y con Gerson. Con los García. Sí, y con Miguel. Porque Miguel, el papá de Miguel Humansor, mi papá trabajó con el papá de Miguel. Y por eso, pues, Miguel me conocía desde muy pequeño. Entonces, en el momento en que llegamos, pues empezamos a ir a los retiros, también porque yo quería involucrarme un poco más en la iglesia, porque en la iglesia donde yo asistía no habían cultos de jóvenes. Ok. Entonces por eso empecé a ir a auditorio los sábados a los cultos de jóvenes. Luego empecé a involucrarme un poco más y pues por las cuestiones, ¿verdad? De siempre querer andar en la música, empecé a salir a tocar con una banda, con auditorio. Claro. Y tocamos, creo que, bueno, en ese entonces ya habían sacado el segundo disco y quizás fui a unas 5 salidas quizás con ellos. Ahora, estamos hablando del disco de auditorio de Jesucristo. Perdón. Tengo la victoria. Tengo la victoria. Ok. Uh-huh. Después de eso, y ya había pasado, digamos, ellos después de ese disco anduvieron tocando por todos lados. Yo llegué, digamos, al final de esa época. Al final de la vida productiva de esa banda. Sí, okay. de esa banda, o sea, llegué al final. O sea que vos tocaste con ellos en vivo varias veces todo el proyecto de Tengo la Victoria. No lo tocábamos todo, pero porque tocábamos canciones conocidas y tocábamos del disco. Sí, una vez fuimos a tocar, creo que me las puedo ponerle. Una vez tocamos en Bosques del Río, otra vez en otra iglesia, una vez en el anfiteatro de la feria y la otra en Santa Tecla y la otra era, no me acuerdo cuál fue la quinta, pero sí eran 5 veces salí a tocar con ellos. Okay. Y bueno, me agradó mucho la química, por decirlo de una manera, que encontré con Cristian, con Edgar y con Miguel, ¿verdad? Que eran más o menos principalmente con los que me llevé al principio. Bueno, Edgar ya sabes, Edgar, la primera vez que toqué con ellos, hey, dale volumen a la guitarra, que yo no te oigo, me decía. Edgar, te ando buscando y no te encuentro en Facebook. Necesito que hablemos y platiquemos. Tenemos mucha tela que cortar.
Búscalo como Manrique. Ok. Manrique Ajá. Molina, ando detrás tuyo. Por eso no lo has hallado, quizás. Bueno, la Fíjate que cosa sí, es bueno. de que en esa época Manrique llegué. te dijo, subile la guitarra que no te oigo. Sí, no, o sea, y yo realmente no le había subido mucho porque yo tenía miedo de tocar con ellos, ¿me entendés? Yo me sentía pollo. Ni sabía por qué me habían dicho, ven y toca con nosotros, porque yo Te sentía que no sentías eran muy buenos. intimidado, la verdad. Sí, sí, ellos eran muy buenos y yo, pues, Sí, mi bueno. respeto. Entonces, luego pasó de que seguía asistiendo regularmente a los servicios de jóvenes. Y, ¿cómo se llama? Y claro, yo no era parte del ministerio, sino que solo cuando salían a tocar y había alguna que me necesitaban, me llamaban y me decían, mira, tal día, ¿puedes tocar con nosotros? Sí. Y ya me decían cuáles eran las canciones y yo llegaba listo, ¿verdad? Ni siquiera fui a ensayos. Es que eso era lo que me daba, por lo que tenía miedo también. Pero bueno, este, la cosa fue de que llegó un momento, me recuerdo yo que fuimos a un culto un domingo eh, en la iglesia donde yo estaba, este, ah, raro que el líder de alabanza pues dejó embarazada a su novia y entonces pues nos sentaron a todos cuando, bueno, nosotros el resto no teníamos nada que ver, ¿verdad? Él deja Realmente ni embarazada siquiera, y a todos les cortan la cabeza. y a todos nos dieron en la nuca. Y bueno, y entonces yo me sentí un poco desanimado, bueno, mi hermano Claro. y yo nos sentíamos desanimados, y viendo que a mí me daban la oportunidad de tocar en la otra iglesia y me llevaba bien y habían cultos de jóvenes, pues con mi hermano decidimos empezar a ir los domingos en la mañana y los domingos en la tarde acompañábamos a mis papás a la iglesia donde Claro, estábamos. claro. Pues entonces un domingo en la mañana se acercó el pastor Benjamín, Ok. A preguntarte eso directamente, iba, ¿quién era? ¿Benjamín o era Dimas? Pero no. Yo también trabajé no, con Benjamín. Benjamín, sí, este, terminó ese domingo y Benjamín nos buscó directamente a mi hermano y a mí para decirnos que iban a haber unas clases de música y otras cosas, porque no nos dijo mayor cosa, y que estaba interesado en que nosotros llegáramos y que iban a ser creo que los martes en la noche, una cosa así. Ujú. Y entonces, bueno, llegamos, yo le dije, sí, va, vamos a hablar. Yo le dije, sí, no le había pedido permiso a mi papá, ¿verdad? Pero estaba seguro que iba a poder ir. La Claro. cosa es que llegamos y las clases de música realmente no eran solo clases de música, sino que era pues una administración, una especie de discipulado, ¿verdad? Donde intentaban formar al ministerio, ¿verdad? O sea, que el ministerio pues se encaminara en lo que tenía que ser. Espérame, ¿intentaban formar o reformar? Formar porque o sea, nos habían llamado eh, a los propios del ministerio y a muchos más que no pertenecíamos al ministerio. Ahora, Es solo quiero decir, hacer una pausa en esto. ¿Fue ese el momento en que los García se movieron para la CIA? ¿O ellos sí, estaban dentro de eso? no, ese fue el momento. Ok, perfecto. Sí, porque quiero saber eso. En ese momento, los García, incluyendo también a Miguel, creo que se movieron con Ricardo Ballesteros y Asaf Emar, porque ellos ya estaban más de ese lado, por medio del estudio con el que estaban trabajando y se movieron más para la CIA. Ahí estaban también Kiki y Sander, los gemelos, y formaron una nueva banda y todo, y empezaron, fue en el momento que la CIA trajo una frescura a la alabanza y la adoración salvadoreña y el nombre del Salvador ya se empezó a ir más internacionalmente. Entonces básicamente lo llamaron a reuniones, el pastor Benjamín los llamó para reunirse con ustedes y empezar literalmente desde cero a formar un ministerio de alabanza. Sí, y como te digo, estaban algunos de los que estaban anteriormente. Eh, Sorpresa para mí fue precisamente que ellos no estaban, ¿verdad? Mm, Este, eh, y de hecho, yo le pregunté porque en ese entonces éramos bien cheros con Cristian y Gerson, ¿verdad? Y me ujú. dijeron que no, que se iban a mover, no me dieron mayor explicación, solo que se iban a mover. Claro, Bueno, iban a mantener siempre la eh, integridad de la iglesia en la cual habían crecido y tienen todo el derecho y toda la razón.
lo que yo recuerdo de lo que siempre vi en la iglesia de ellos fue siempre maravillas. Soy amigo de Gerson en Facebook, de Cristian, de Carlos Esaú no soy muy amigo, pero increíble lo que Dios está haciendo con ellos en todo sentido. Sí, no, yo también ahí lo veo. Entonces, en ese momento el Este, pastor Benjamín empezó un programa de discipulado con ustedes. O sea, realmente lo que yo pensé no era cierto. O sea, el Ministerio de Alabanza no estaba sentado ni en disciplina, ¿verdad? o sea, es que yo no, realmente no supe, yo no soy del tipo de que andaba preguntando, mira, ¿y qué pasó? Yo no pregunté. O No, sea, yo te estoy eh, diciendo que cuando a mí me llamó Carlos Mario, y en la próxima entrevista que veas, ahí va a estar Carlos Mario y le voy a preguntar lo mismo porque estoy tratando de hacer misterios sin resolver. ¿Qué pasó en Audita? No, porque cuando me llamó me dijo, mira, fíjate que tenemos al Ministerio de Alabanza sentado y necesito a alguien que me ayude con capacidades musicales y todo lo demás. Le dije, bueno, yo estoy disponible, platiquemos y ya platicamos. Ya lo que me tenía que quejar financieramente ya me lo quejé en el de Moisés. ya lo vi. No, y yo recuerdo que eso fue lo que vos me dijiste cuando, bueno, Claro. quizás ibas a tocar este punto un poquito más adelante, pero Luis y yo nos sentimos un poco resentidos o defraudados cuando nos diste la noticia de que te ibas. O sea, en el momento que nos diste la noticia que te iba, yo, pucha, que Asteli nos deja, no puede ser. Pero luego nos dijiste, ¿verdad? Tus planes de vida que tenías, que Claro. no, que la situación financiera que tenías. Y bueno, tiene sentido. Todavía nos duele que te has ido, pero bueno, Oh. Mira, ya lo que él pasó, tiene otras cosas pues que hacer. claro, Y ni fíjate que modo, lo así que me pasó. pasó realmente, Alfredo, es una situación que se ha repetido en mi vida eh, dos veces. Cuando yo salí del templo cristiano, y los que están viendo el templo cristiano, tengo que ser franco, fue mi mejor momento ministerial, porque venía fresco del CCDMAC de Durango. Ya hablé de eso en la entrevista de Moisés. Aquí pueden ver el link del video de la entrevista de Moisés si quieren saber qué. Y ahí empiecen a ver y todo. Eh, Fundé el departamento de música del Templo Cristiano. Y cuando me salí, yo esperé en mi madurez. Era niño, tenía 19, 20 años. No recuerdo exactamente las edades, pero yo esperaba que la iglesia, yo venía de la escuela de San Marcos WIT y pensé, dije, eso es suficientemente fuerte para que me contraten, pero nunca me contrataron ni me ofrecieron trabajo como pastor de alabanza, que era lo que yo siempre quería hacer. Obviamente no estaba en los planes de Dios, necesitaba crecer, necesitaba madurar y pusieron a alguien más. Cuando pusieron a alguien más que era completamente desconocido, no era ni de la iglesia, no cantaba y no era músico, literalmente en mi niñez, en mi madurez me sentí insultado, como muchos de los músicos que estaban, exacto. Entonces, así emocionalmente lastimado me moví al centro evangelístico, porque se presentó la oportunidad, me voy a ir. Pero no había cerrado esa cicatriz en mi corazón. Entonces aquí está que empecé a trabajar y me quemé mucho más rápido de lo que yo pensé que me iba a quemar. Y cuando llegué al auditorio cristiano no tuve tiempo de restaurarme, ni del templo, ni de la quemada de trabajo de pestañas que me di en el centro evangelístico. Y cuando llegué con ustedes, esto fue lo que sucedió. Número uno, me cambié de demonización. Perdón, ¿De denominación. qué? Me cambié de denominación, me pasé de las Asambleas de Dios, la Sacrosanta Madre Iglesia de las Asambleas de Dios, a Apóstoles y Profetas del Salvador. Y fue un conflicto Sí, emocional para mí, simple y sencillamente por denominacionismo. Si existe la palabra, si no, perdónenme, ahí ponen sus comentarios y me dice la gente, no se dice así, como sea. Pero mi familia toda la vida fue Asamblea de Dios. Pero lo que yo me encontré en auditorio en esa generación fue algo que yo nunca había vivido. Y fue que encontré amigos que se convirtieron en mi familia. Porque en los otros lugares donde yo estaba, llevaba estampado el nombre de la escuela de música que venía y la gente me respetaba y me admiraba por eso, no porque me conocían y teníamos años de conocerse. Pero cuando yo llegué,
vos y Luis me recibieron con los brazos abiertos. Y te digo que fue un momento increíblemente refrescante para mí en el que pude sanar mis heridas. Entonces, y te lo quiero decir aquí directamente. Todas las pláticas que tuvimos, los cafés, las comidas en los choris, las hamburguesas de la calle, los panes con ripio, todos los lugares donde fuimos fueron parte de mi dieta saludable. No, estoy bromeando. No, fueron parte del proceso que Dios tenía para restaurar mi corazón. Pero a la vez, porque mi corazón no estaba en el lugar correcto. Es decir, yo tenía aspiraciones, pero no había madurado en muchísimas cosas. Porque obviamente vos sos testigo que cometí muchísimos errores, como el que contó Moisés, y si estás viendo, tal vez creo que fue un error haberte quitado los platillos en el ensayo. Mira, No, no, no. No fue. resentidísimo Moisés estaba, pero mira que se latigaba y se pegaba y me decía, no, es que cómo es posible. Y ahí le tuve que pedir perdón a todos los que pasaron por Moisés y dije, todas las burradas que hizo Moisés son firmadas por él. A mí no me echen la culpa de todas las tarugadas que hizo. Pero cuando yo me fui de auditorio, realmente yo estaba buscando establecer mi familia. Entonces el proceso fue bien difícil porque te acordás, yo renuncié, pero no me fui de la iglesia, sino me quedé 6 meses todavía trabajando en la iglesia. Y financieramente me fue muchísimo mejor estando fuera de la iglesia. Me fue tan bien que te soy franco, me enamoré del dinero. Porque en una semana, hacía 5 veces lo que ganaba mensualmente trabajando para la iglesia. Entonces mi corazón se empezó a apartar y empecé a ver cosas de mí que nunca había conocido, porque yo nunca había buscado trabajo y hasta ese punto renuncié y nunca busqué trabajo. Los trabajos siempre me llegaron a la puerta. Pero cuando me fui a Florida me fui con la expectativa de poder ser, francamente, un pastor estrella y una superestrella de televisión y todo, pero nunca fue el plan de Dios. Llevaba mi proyecto musical listo solo para grabarlo en Florida y tirarme a la fama. Gracias a Dios que nunca sucedió. Es más, aún tengo los mini discs de los tracks solo para ponerlos listos y empezar a grabarlo. Pero gracias a Dios que nunca me lo permitió. Y pasé un proceso bien difícil en Florida que me ayudó para formarme. Pero me considero una persona excesivamente sensible, que soy bien frágil emocionalmente, o era muy frágil emocionalmente, mejor lo digo. El punto es que Dios siempre me siguió formando y cuando yo me fui a Florida perdí contacto con todos por años, porque Dios me llevó a un momento de restaurar mi corazón y muchísimo bagaje que llevaba, al punto que no tenía computadora, no tenía celular, no tenía nada. Me quedé literalmente sin nada. Y ahí estuve en la transición para esperar que Lisette llegara a Florida y empezar nuestra vida. Larga historia corta. Por eso fue, porque mi corazón no había sido sanado en ese proceso. Entonces, cuando yo le dije a ustedes, realmente fue un momento difícil para mí, porque recuerdo que fueron solo ustedes 3 a los que se lo dije en persona. A todos los demás, incluyendo a Manrique, perdóname Manrique que no te lo dije privadamente, pero mi corazón no estaba en el lugar correcto. En cuanto a nivel amistoso, en cuanto a tiempos de familia, siempre los tuvimos, porque tuvimos nuestra célula en tu casa. Y me acuerdo que después de eso ustedes se quedaron con los grupos de oración y todo. Y realmente Dios nos estaba bendiciendo. Una de las cosas que sí me siento feliz de haber hecho es que cuando me fui, número 1, nadie me siguió. Y eso siempre ha sido algo que he estado orgulloso. Y esto es una de las historias que siempre les he contado. He trabajado en muchísimas iglesias en Estados Unidos y muchísimas en Canadá. Y siempre cuento la historia de Moisés, un niño de 11 años, que ahora es pastor de alabanza, y cuento la historia de Alfredo Ulis. Obviamente la gente no escucha a Alfredo Ulis. Y le digo, trabajamos tan bien que ellos nunca me siguieron a mí, porque ustedes todavía siguen ahí. Porque trabajamos tanto ustedes como yo para edificar el reino de Dios.
Nunca trabajamos para nuestro legado, para nuestro ministerio, sino que siempre fuimos enfocados en el hecho de bendecir a la gente. Fuimos a tocar a colegios, fuimos a tocar a parques. ¿Y qué no hicimos juntos? Y te lo quiero confesar, Alfredo, por mucho tiempo yo lo lloré a ustedes, porque quería regresar a mi zona de comodidad y quería regresar con mi familia, con ustedes, que ustedes habían estado para mí como amigos y familia. Simple y sencillamente porque fue una de las iglesias que más tiempo estuve, 5 años. Y crecimos y disfrutamos de la vida juntos, sufrimos juntos. Empezamos los encuentros en Auditorio Cristiano en ese tiempo y me imagino que todavía siguen con la estrategia ahora, como se llama la iglesia, Iglesia Cristiana Vida. Ujú. ¿Ok? Entonces, mi vida siempre estuvo ligada a eso. Entonces, te quiero pedir perdón, número uno, porque me desconecté, pero era un proceso que Dios tenía en mi vida que necesitaba literalmente purgar mi corazón, porque mi corazón no estaba en el lugar correcto. A pesar de que Dios nos estaba usando y estaba haciendo cosas maravillosas con nosotros, creo que literalmente no había madurado ministerialmente, porque creo que mis intenciones, mi corazón y las voces que yo escuchaba de las personas que estaban cerca de mí me estaban todavía envenenando hasta cierto punto, y yo pensaba que nada de lo que la gente hacía conmigo era justo y que la gente me estaba abusando. Y posiblemente fue, posiblemente no sé, pero lo que sí estoy seguro es de esto, que Dios en su plan y en su propósito siempre permitió todas estas situaciones para formarme. Y vos, Luis, Crisia, Duque, Moisés, Edgar, Geraldina, Carlos Mario, la Raquel, todos han formado parte importante de lo que soy ahora yo como persona, como amigo, como pastor, como padre. A Moisés le estaba diciendo en la entrevista anterior, y perdóname las lágrimas, que él fue mi primer hijo, básicamente, porque ustedes hasta risa les daba que Moisés andaba de arriba para abajo, mirando a través de aquello en mi oficina, y mi oficina... No sé si fue por misericordia o por qué. No sé si fue por misericordia o por qué. Pero Carlos dijo, le voy a dar al gordo la oficina más lejana, en el 3er piso y al fondo. Y ahí va Moisés, mira, fielmente. Y bueno, tal vez no te lo dije antes, Moisés, pero perdóname por todos los mandados que te mandé a hacer. Pero realmente me ahorraste un gran dolor de piernas. ¿Por qué se ha subido y bajado? Y mira, se ha mantenido con buen peso Moisés. Pero esa es la razón. Bueno, en la cámara yo no lo vi así. Por eso es que, por eso es que yo no pongo del pecho para abajo. Cuando saco los videos solo los pongo del pecho para arriba. Pero esa es la razón por la cual me tuve que separar. ¿Cómo? Está fitness el museo. Sí, está pollón. Le vamos a decir a Moisés el pollo John, el polloyón. Pero sí, esa fue la razón por la cual me fui. La verdad, el gatillo que empezó todo mi proceso fue, no sé si te acordás que perdimos el primer embarazo. Y fue bien doloroso para Lisette y para mí. Y no le estoy echando la culpa a mi esposa, pero me acuerdo que cuando tuvimos cuando perdimos y supimos que después de 3 meses y medio, 4, que perdimos el primer embarazo, fue bien doloroso porque estábamos bien ilusionados. Y fue bien difícil porque nos ilusionamos y dimos la noticia. Y bueno, no quiero entrar en detalles porque sí fue un tiempo doloroso. Y me acuerdo que tanto Lisette y yo nos deprimimos muchísimo. Y recuerdo que una noche los dos ya no nos aguantábamos, estábamos llorando, y Lisette empezó a gritar en llanto y le dijo, Dios, la única manera que yo puedo salir de esto es viéndote a ti. Y empezó a orar y le dijo, Señor, quiero verte. Y ahí empezó el proceso de sanidad para Lisette y para mí. Y cuando yo empezó a decirle, Señor, quiero verte, yo le agarré y le dije, cállate, no digas eso, porque créeme, Dios nos va a meter en un proceso bien difícil que no sé cuánto tiempo va a durar, pero literalmente meses después de eso fue que terminamos saliendo de El Salvador y nos movimos a Florida, luego a Massachusetts, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento fue porque fue un momento difícil, bien difícil.
Gracias, Alfredo, por tu tiempo, por haber revisitado el Rincón de los Recuerdos, las buenas y las malas memorias. Creo que más buenas memorias, como dijiste, solo recuerdo las buenas cosas y las malas cosas las utilizo para que podamos crecer. De nuevo, saludos a tu hijo, a Cristian, y se les quiere mucho y se les recuerda. Gracias por el tiempo. No, hombre, a vos por incluirme. Saludos a tus chicos y a Lisette, que siempre pues la recordamos con mucho cariño. Gracias. Y venos la próxima semana. Vamos a traer más historias del Rincón de los Recuerdos. Hasta la próxima.